mi querido pastor. Tenemos un invitado, gracias al Señor, el pastor Giovanni, que es pastor de la Iglesia Bautista Faro de Gloria del barrio Restrepo. Y bueno, damos gracias al Señor por él y vamos a orar. Pastor Giovanni Ortiz. Padre, gracias, Señor. Nos disponemos en esta mañana a escuchar tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Te pedimos, Señor, que obres en nuestros corazones, que abras nuestros oídos espirituales, que quebrantes todo orgullo, Señor. Señor, suaviza nuestros corazones para recibir tu verdad, Señor. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, Señor, pero también que ilumines la mente de tu siervo, Señor. Dale claridad, fidelidad y poder, Señor, y que tu voz sea la que escuchemos, que tu verdad nos confronte, nos ayude, nos consuele y nos transforme, Señor. Haz, Señor, que las palabras de tu siervo al predicar, Señor, produzca fruto para tu gloria en nuestro corazón. Santifícanos en tu verdad y en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días. Es un gusto compartir con ustedes en este Día del Señor. Quiero que sepan que tienen una hermana iglesia que en este momento con seguridad también está orando, también está expectante de la palabra que Dios traerá a sus almas durante este día. Agradezco ante todo a nuestro buen Dios por esta invitación, por cada uno de ustedes. Y como hemos visto, el pastor Hernando ha leído 1 Corintios 4 de los versos 1 al 3. El título de esta enseñanza es Siervos fieles pastoreando delante de Dios. Si ustedes tienen la oportunidad, y sé que la van a tener más adelante, podrán observar que esta carta es una carta particular, es una carta especial en donde Pablo se propone corregir algunas deficiencias que están al interior de la iglesia. Pablo ha sido informado por una familia, en particular la familia de Cloé, que le ha anunciado y le ha manifestado ciertas situaciones propias de la iglesia en donde se congrega. Situaciones que serán de alguna manera atendidas por el apóstol Pablo y corregidas. Recuerden que la palabra tiene ese propósito. La palabra de Dios tiene el propósito de corregir lo deficiente, no solamente en la vida propia de la iglesia, sino en particular de cada uno de aquellos que hacen parte de la vida propia de la iglesia. Quisiera decirles que esta palabra fue de gran bendición en un momento especial, no solamente para mi vida, sino para la vida de un grupo pastoral. Realmente, quien la impartió en su momento fue el pastor Julio Benítez de la iglesia La Gracia en la ciudad de Medellín, y en un contexto pastoral, en un contexto devocional, impartió este mensaje, y de allí, como una devoción, salió una predicación que ha sido de gran bendición, espero yo, no solamente para nuestra iglesia, sino para la iglesia en general. El llamado que el Señor le hace al ministro de Cristo no tiene como objetivo buscar la aprobación de los hombres. Su propósito principal es ser hallado fielmente delante de Dios. Su meta no es la aprobación de la iglesia, su meta es que Dios se vea exaltado, se vea glorificado. Gálatas 1, versículo 10 dice, pues, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si aún agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Esto nos permite entender
que la disposición del pastor tiene como propósito principal y fundamental agradar a Dios antes que a los hombres. Hermanos, lamentablemente vivimos en una época donde la fidelidad se ha vuelto un valor escaso. Las personas cambian de opinión, de lealtades, de convicciones con la misma facilidad con que cambian de ropa. Y tristemente, esa misma inconsistencia la podemos percibir al interior de la iglesia. Hoy, lamentablemente, se mide el éxito de un ministerio por los aplausos. Hoy, lamentablemente, se mide el éxito de una congregación por la aprobación o la cantidad de personas que asisten en ella. Tal vez hoy lo más importante es evaluar los likes y personas que le siguen en redes sociales, por el número de llamadas o visitas que el pastor hace. Pero la palabra de Dios nos enseña algo radicalmente distinto. Por favor, le invito a que usted considere lo que dice 1 Corintios 4, versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Mientras el mundo busca otro tipo de acciones y recursos propios, nosotros como iglesia buscamos exclusivamente de aquel que ha sido llamado al ministerio que éste sea fiel. El llamado del ministro y en realidad de todo creyente no es hacer popular. El llamado de los creyentes y del ministro es un llamado a ser fieles. Nuestro llamado no tiene como propósito agradar a los hombres, sino a vivir delante del rostro de Dios, sabiendo que el único aplauso que importa debe provenir de aquel que está sentado en el gran trono blanco. Amados, aquí podemos ver cómo el apóstol Pablo le escribe a una iglesia que se había dejado seducir por los criterios de este mundo. Ellos, la iglesia en Corinto, juzgaban a los ministros como el mundo juzga a los suyos. Pablo les recuerda que el ministerio no se trata de la aprobación humana, sino de la fidelidad delante de Dios. Hermanos, los pastores no servimos para complacer a la congregación, sino que hemos sido llamados a obedecer al Señor de la iglesia. No trabajamos para alcanzar un estatus o un reconocimiento, sino para que Cristo sea obedecido y conocido. Por eso el tema de hoy es un llamado urgente al corazón de todo ministro y de todo creyente. He dividido este sermón en 3 partes. El primer título es la fidelidad del ministro, versículos 1 al 5. Lo primero que podemos notar es que Pablo describe como siervo de Cristo al ministro, en este caso su propio ministerio y el ministerio de los apóstoles. Pablo se percibe a sí mismo como un siervo. La idea que el apóstol Pablo tiene en mente es la de los remeros de un barco. Esto nos permite entender que estos hombres no son capitanes del barco, sino quienes reman bajo la dirección de un capitán. Esto significa que la autoridad del ministro entonces está bajo o sujeto a otra autoridad mayor. Y no es la autoridad de la iglesia, es la autoridad de Cristo.
En este caso, el ministro está llamado a entender que él es un siervo que sirve al propósito eterno, pero que en últimas él entiende que está bajo la autoridad de aquel gran capitán. Y permítame hacer énfasis en esto, no de la iglesia. Servimos a la iglesia de Cristo, pero la iglesia no es nuestro Señor. La iglesia no es nuestra autoridad final. No somos congregacionalistas democráticos, donde la asamblea gobierna sobre el ministro, donde la asamblea considera al ministro como un empleado. Somos más bien mayordomos de la casa de Cristo. Hemos sido llamados a administrar fielmente lo que le pertenece a Cristo. Por eso la palabra de Dios invita a la iglesia, a toda en general, a obedecer a sus pastores. Quiero que por favor lean conmigo, sin perder de vista, 1 Corintios 4, pero vean lo que dice la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 17. ¿Por qué Dios invita a la iglesia a obedecer a sus pastores? ¿Cuál es la razón? Bueno, según la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 17, observen lo que nos comunica. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué razón? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es de provecho. Hermanos, nosotros entendemos que el ministro de Dios algún día tendrá que estar delante de Él. Él tendrá que rendirle, presentar cuentas a Dios de todo lo que ha hecho. Pero si ustedes observan con detenimiento la carta a los Corintios, podrán observar que esta iglesia estaba tomándose atribuciones que no le correspondían, al punto que consideran hacerle un juicio a su pastor. En este caso, hablando acerca de ¿quién? Del apóstol Pablo. Hermanos, obedecemos al ministro y obedecemos a la palabra de Dios porque esto es bueno y justo. Ellos tendrán que velar por sus almas y tendrán que dar cuenta ante Dios. Permítanme hacer una aclaración. Servir a Cristo es servir a su palabra. Servir a Cristo es enseñar su voluntad. Servir a Cristo es comunicar todo el consejo de Dios. Servir a Cristo es obedecer sus mandamientos como están revelados en su santa palabra. Eso es lo que significa servir a Cristo. También se nos dice que los ministros son administradores de los misterios de Cristo. Y vuelvan conmigo, por favor, a la carta, 1 Corintios 4, versículo 2. En el verso 1 se nos ha dicho que somos servidores de Cristo, que somos ahora administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces se nos dice que este ministro tiene que ser administrador de los misterios de Cristo.
el administrador, estimados hermanos, al igual que el siervo que rema en las galeras, no es el dueño. Nosotros los pastores no somos los dueños de la iglesia. Nosotros los pastores no nos enseñoreamos sobre la iglesia. Nosotros no tenemos como propiedad propia a la iglesia, pero sí somos responsables de distribuir con fidelidad lo que le pertenece al Señor. En este caso, los misterios de Cristo. ¿En qué consiste en dar a conocer estos misterios? En llevar a la iglesia por el camino del Evangelio, guiándoles, formando la imagen de Cristo en cada uno de los congregantes. La meta final del ministro es que la obra del Espíritu Santo opere de tal manera en la vida del individuo cristiano, haciendo de él una imagen propia de la imagen de Cristo. Él es el responsable de distribuir con fidelidad lo que le pertenece al Señor. ¿Y qué es esto? La verdad revelada de Cristo, su obra, su encarnación, su divinidad, su vida, su muerte en la cruz, su victoria sobre la muerte, su señorío. Es importante que el ministro sea fiel a la exposición del Evangelio que exalta a Cristo. Fieles a aquel que nos puso como administradores en su casa. Esta es la forma de evaluar correctamente el éxito ministerial. Y me encantan los títulos de los himnos que entonamos en el día de hoy, ¿cierto? Uno de ellos nos invita a ser ¿qué? Fieles. Bueno, el versículo 2 es eso lo que nos dice, que cada uno de los administradores y de los siervos sean hallados fieles. Hermanos, lastimosamente hoy al interior de la iglesia, el éxito de la iglesia se mide por el número de congregantes. Y esa no es la manera de evaluar el éxito de una comunidad. Nos encantaría ver que las sillas estén todas llenas. Nos encantaría disfrutar de la comunión de los santos. Nos encantaría cantar en una sola voz, unidos y regocijándonos en la presencia del Señor. Pero también nosotros entendemos que la Escritura dice que el Señor es el que añade a su iglesia. Y no importa el número de sus congregantes, lo que importa es que esa iglesia ha sido llamada a ser fiel en la exposición verdadera del Evangelio. Hermanos, el verdadero éxito no se mide por el tamaño de la iglesia, sino por la fidelidad al Evangelio. Por eso el siervo fiel se propone predicar con fidelidad e integridad la palabra y cuida la doctrina con celo. Por eso no busca agradar a los hombres, busca agradar a Dios. Mejor dicho, el éxito del siervo y administrador no se mide en resultados visibles, sino en su obediencia a la palabra de Dios. Y por eso no solamente consideramos al ministro o al apóstol, sino que esta es una verdad que debe tocar profundamente nuestras almas. Lo que determina que una iglesia camine conforme a la fidelidad de Dios es que sus siervos caminen en obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que determina el éxito delante de Dios. Pero aún cuando se propone ser fiel el siervo,
lo que algunas veces se puede evidenciar es a una asamblea que en vez de promover este interés hacia la fidelidad, ese interés hacia la predicación del evangelio, ese interés porque la proclamación de la palabra sea el ancla que sostenga a la iglesia, en vez de que la asamblea promueva este interés hacia la fidelidad, lo que hace lamentablemente es levantarse contra aquel siervo. Pero esto no es nuevo. Observen que esto fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Lean conmigo lo que dice el versículo 3 de Primera de Corintios 4. Este que produce frutos de obediencia y que mide su éxito a partir de la fidelidad del evangelio, ahora dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado. ¿Por quiénes? Por vosotros, o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. ¿Qué está pasando en este capítulo? ¿Recuerdan que Pablo llega para corregir lo deficiente al interior de la iglesia? ¿Recuerdan que hay bandos al interior de la iglesia? Unos dicen: yo soy de Pedro. Otros dicen: no, nadie mejor que Apolos. Otros dicen: no, ninguno como Pablo. Pero otros más espirituales dicen: yo soy de Cristo. Y en esa corrección, Pablo, aunque con firmeza tiernamente les dice en el capítulo 3 que la razón por la que se conducen de tal manera no es otra que son carnales. Observen lo que dice el capítulo 3, versículo 2. En el verso 1 dice: quise hablaros como a espirituales, pero me corresponde hablarles como a carnales, como a niños en Cristo. Versículo 3: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y en ese exhortar el apóstol a la iglesia por causa de su carnalidad, la escritura nos dice que la iglesia empezó un juicio contra él. Eso es lo que nos comunica el versículo 3. Yo en poco tengo el ser ¿qué? Juzgado. Decía el pastor Julio Benítez: hermanos, no se sorprendan, tengan en cuenta el contexto, que es un contexto pastoral. Nos decía: hermanos, no se preocupen, porque lo que sabemos con toda seguridad es que siempre habrá alguien que nos va a juzgar, que nos va a señalar, que va a considerar que no es correcto. Pero si estamos caminando conforme a la verdad del evangelio, somos llamados a anclarnos en esa raíz y dar fruto abundante. Observen por favor cómo ahora la congregación juzga. Nada más y nada menos que a Pablo. ¿A quién estaban juzgando? A Pablo. El escritor de mínimamente 13 cartas. Un poco menos por una carta de ser la mitad del Nuevo Testamento. Y si juzgaron a Pablo, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no seremos juzgados también?
Pero a él, dice la Escritura, poco le interesa ser juzgado por la iglesia, ya que él logra entender que quien lo ha de juzgar es Dios. Esto no puede ser percibido como arrogancia. Él más bien le quiere hacer saber a la iglesia es que Dios es su testigo. Él ministra delante de Dios. Es por eso que el juicio de los hombres es insignificante para él, aunque esto no deja de ser que doloroso. Él sabe que será juzgado fuertemente. Para algunos de los que hacen parte de la iglesia, ellos pensaban que Pablo era muy duro. Para otros, algunos pensaban que era muy laxo o condescendiente. Otro grupo con seguridad pensaba que era muy frío. Otros decían que con seguridad era muy dado a los hermanos. No falta el que habría dicho acerca de Pablo que no tiene amor. Tan así que hasta ponen en duda su apostolado y el pastorado de quienes sirven. Hermanos, quiero que me entiendan. Si el ministro escucha el juicio de la congregación, terminaremos locos. Querer tener a toda una grey conforme a sus ideas sería perjudicial para el propósito eterno de Cristo. Si fuera esa la meta, tendríamos que ser condescendientes con todos y tendríamos que hacer lo que a todos le gusta. Y ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado consiste en ser fiel ¿a quién? A Dios y a su palabra. Y posiblemente lo que a usted le guste tal vez no se alinee a la luz de las Escrituras, o tal vez no sea necesario para la vida propia de la iglesia. No podemos escucharles a todos, pero sí es el deber de la iglesia preocuparse y esforzarse porque su pastor se forme en la edificación de la palabra. ¿Recuerdan para qué fueron llamados los diáconos? Para que el pastor se pudiera dedicar ¿a qué? A la oración y a la predicación de la palabra. Cuando una iglesia es madura, la iglesia se esforzará porque su pastor dedique sus esfuerzos en el crecimiento propio, en el avance del conocimiento de la gloria de Cristo. Entonces estamos diciendo que no podemos poner nuestra confianza totalmente en la comunidad, pero también no somos llamados ni siquiera a poner nuestro juicio al mismo nivel de las Escrituras. Descansamos en el juicio de Dios. Él es quien juzga todas las cosas y lo hace justamente. El juicio de los hombres es temporal, el del Señor es eterno. Por eso si el ministro se guía por las voces de los hombres, pronto perderá la voz de Dios. Miren lo que dice el versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza. ¿De quién? O sea que quien nos va a juzgar, no solamente a nosotros los ministros, sino a cada uno de ustedes, ¿es quién? Y posiblemente tengamos sospechas de algunos o del ministro, pero Dios ve más allá de lo que ven los hombres.
Dios pesa las intenciones del corazón. Entonces, en este primer punto hemos tenido la oportunidad de ver el llamado que Dios le hace al ministro de ser fiel, de permanecer anclado en la verdad de las Escrituras. Pero ahora también se le demanda algo al ministro y a todo creyente, que éste debe ser humilde. Versículos 6 al 8. Pablo y Apolos se presentan como ejemplo de humildad. Por eso les hace saber a la congregación que están envanecidos cuando juzgan a sus pastores con los estándares de este mundo. Miren lo que el apóstol dice, versículo 6 al 8. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? Sin nosotros reináis, y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Lamentablemente, hermanos, Corinto está juzgando a su pastor como el mundo juzga a cualquier individuo. Ahora, ¿qué hace Pablo? Apela a tres preguntas retóricas que destruyen el orgullo de aquellos que evalúan con sospecha al ministro. ¿Quién te distingue? ¿Y cuál es la respuesta retórica? Nadie. Nada hay en ti que te haga superior. La segunda pregunta: ¿qué tienes que no hayas recibido? Nada. Todo don perfecto desciende del Dios de las luces. Toda oportunidad, toda iglesia, recuérdenlo, todo fruto viene de la mano de Dios. Y tres, ¿por qué te glorías? ¿Por qué te glorías de llevar a cabo un juicio? Esto es absurdo, dice Pablo. No hay mérito humano en el ministerio. Todo es por la gracia de Dios. Por eso creemos que el orgullo es una ingratitud disfrazada. Hermanos, el orgullo es la antesala de la caída espiritual. Iglesia, Dios no comparte su gloria absolutamente con nadie. Recuerden, un siervo fiel va a reconocer que nada es, que todo lo que tenemos se nos fue dado por gracia. Por eso no buscamos el reconocimiento, sino que buscamos como ministros del Evangelio que Cristo sea exaltado. Eso es lo que deberíamos demandarle a quienes enseñan la palabra de Dios. Eso es lo que deberíamos demandarle y exigirle a aquellos que se paran delante de la grey de Dios. Eso es lo que debemos suplicarle al Señor, que envíe obreros fieles, pero obreros que caminen conforme a la humildad de Cristo. Que Cristo sea exaltado en todo lo que hagamos. ¿Cómo haremos crecer la iglesia? Es la pregunta que motiva a muchas iglesias en el día de hoy. Apelamos a un estilo basado en el mercadeo. Hoy queremos abandonar el estilo y la forma de Dios.
Cuando Dios dice que Él añade, pero su iglesia hace por lo menos algunas cosas. ¿Cuáles? La Biblia dice que ellos oraban y permanecían unánimes en oración. Aparte de esto, la Biblia dice que no solamente permanecían en oración, sino crecían en el fundamento de los apóstoles. Y también la Escritura nos dice que tenían todo en común. Hermanos, posiblemente los métodos del mundo lleven a hacer crecer a una comunidad. Pero es una comunidad de creyentes, es una comunidad que honra a Cristo, que destila de ella las virtudes de aquel que murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. A lo que hemos sido llamados ustedes y yo como iglesia es a ser fieles a la predicación del Evangelio. Y termino esta lección o esta enseñanza evaluando lo que se nos presenta en los versículos 9 al 13. Y allí se nos presenta el sufrimiento del ministro. Le voy a decir, ministro, lo que nos dijo el pastor Julio en aquella reunión. Ministro, sufrirás. Mientras algunos se jactan de los hombres, los ministros que caminan conforme al corazón de Dios se centran en Cristo. Aún cuando esto les traiga sufrimiento. Tal vez su pastor no se los diga nunca, pero permítame decirles lo que significa ser un ministro del Evangelio. Un ministro del Evangelio cargará sobre sus hombros el sufrimiento de la iglesia. Sufrirá al llevar el Evangelio de Cristo. Sufrirá en proponerse ser fiel. Hermanos, la carta misma nos lo dice, seremos un espectáculo para el mundo. Usted se preguntará por qué este mensaje. La respuesta es muy sencilla. Me duele lo que pasa al interior de las iglesias. Me duele ver iglesias que se autoproclaman bautistas, reformadas y no crecen conforme a la verdad de la palabra. No viven la palabra, no cantan la palabra, no enseñan la palabra, no viven en conformidad a la palabra. Y ustedes son los llamados a exigirle al ministro de Dios que camine en conformidad a la verdad del Evangelio. Porque si no, dice la Escritura, el Señor quitará la lámpara de esta iglesia. Y cuando hablo de esta iglesia, perdóneme, no quiero que lo malinterprete, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Hermanos, el éxito de una iglesia significa tener a 3 hombres que caminen conforme a la verdad del Evangelio y que digan lo que la Escritura dice. Preferimos a 3 hombres o a 2 mujeres que caminen en conformidad a la obediencia a la palabra y no a tener una multitud de personas que no viven conforme a esto. Que sufra el ministro, pero que sufra por la predicación fiel del Evangelio. Que se le demande ser fiel, que se le exija ser fiel. ¿A qué? A la palabra. Tal vez uno de nuestros padres fundadores en nuestra ciudad, quien llegó y empezó a establecer iglesias bautistas reformadas, no sé si le conocen, es el pastor Eugenio Lai. Todavía
tenemos la dicha de tenerlo con vida. Y su consejo siempre es el mismo. Pastor, ¿qué me recomienda? Perdónenme arremedarle, ¿no? Hermano Giovanni, Biblia, Biblia y Biblia. El fruto es de Dios. Descansa. Biblia, Biblia y Biblia es lo que necesita la iglesia del Señor Jesucristo. Es su palabra quien santifica al creyente. Y me gocé con la escuela dominical del día de hoy. Porque el Señor nos recuerda que somos llamados a caminar en la obediencia a la palabra de Dios. La imagen que se nos presenta en estos versículos, del versículo 9 al 13, es la imagen de los gladiadores en el Coliseo que están llamados y van a ser expuestos a morir. Son condenados a muerte, pastor. Despreciados y ridiculizados. Por eso cuando formamos a hombres para el ministerio, en quienes se ve el don de la enseñanza y a quienes Dios faculta para este llamado pastoral, les decimos: sufrirán, morirán por causa del evangelio. Tal vez no tengan la facultad de recibir un salario por parte de la iglesia, pero aún así ellos deciden caminar en obediencia a Cristo. Cuando todos se van, ¿quién queda? Noten el contraste en el versículo 10. Y nos dice, el verso 9 ya está, porque según pienso Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como ¿qué? Como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros, miren lo que dice él acerca de su ministerio, somos ¿qué? Insensatos por amor de Cristo. Y aquí vemos tal vez una manera irónica de hablarle a la iglesia. Y les dice: mas vosotros, ustedes son prudentes en Cristo. Nosotros débiles, pero ustedes son ¿qué? Fuertes. Nosotros honorables, mas vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Mientras el mundo se enorgullece, nosotros somos considerados necios por Cristo. Mientras ellos son honorables, nosotros somos despreciados. Mientras ellos se exaltan, nosotros sufrimos por el evangelio, pero aún así su fidelidad permanece. Mientras nuestro objetivo es permanecer fieles en la proclamación del evangelio, el mundo y los carnales que están al interior de la iglesia se han propuesto traer oposición y división. Pero en el fondo, lo que ellos desean es lo que dice el texto. ¿Qué desean estas personas? Miren lo que dice el versículo 8, por favor. ¿Por qué se levantan? A veces se visten de piedad. Pero miren la verdadera razón, versículo 8. ¿Ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? ¿Qué dice? Sin nosotros reináis. En el fondo lo que ellos desean es reinar sin los pastores, es gobernar, es levantarse contra la autoridad para ocupar ese lugar. Iglesia, mientras los corintios se sienten sabios, fuertes y honorables, los ministros son vistos como necios, débiles y despreciados. Pero el verdadero ministro de Dios permanece fiel hasta el final. Para terminar, el apóstol Pablo describe su vida con crudeza. Versos 11 al 13. Hasta esta hora padecemos ¿qué? Hambre,
tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos casa, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Vea, esto a mí me duele. No sé si a ustedes. Pero dice incluso, nos maldicen. ¿Y qué hace el ministro? Bendice. Padecemos persecución y la soportamos. Hermanos, en el contexto la persecución no viene de afuera. En el contexto la persecución viene de adentro. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de ¿quiénes? De todos. Si ustedes se dieron cuenta, Pablo no está buscando el reconocimiento. Él, por el contrario, se desgasta día y noche por amor de Cristo y de su iglesia, para que sus miembros sean hechos a la imagen de Cristo, pero lamentablemente estos no le dan valor. Él dice, nos presentamos fieles, pero somos humillados, nos maldicen y nosotros bendecimos. Aún así, muchas veces es incomprendido, criticado, ignorado, despreciado, maldecido, difamado. Hermanos, servir a Cristo cuesta. Y recuerden, el ministerio no es una plataforma, es un don. Por eso, y estoy convencido que todo ministro desea esto, por eso ruego que al final de mis días yo pueda decir, como el apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amados, el siervo fiel pastorea delante de Dios, no para agradarles, sino para glorificar a Cristo. Por eso en este día quiero compartir por lo menos 3 conclusiones. Que van hacia su ministro. Pastor, no busque la aprobación, busque ser fiel. Pero ustedes, hermanos, sean fieles con sus pastores. Oren por ellos, hónrenlos, ámenlos, cubran las faltas de estos. No sean como Cam. ¿Saben qué hizo Cam? Descubrió la desnudez de su padre Noé. Cubran a sus pastores en oración. Aliéntenles. ¿Saben que la gran mayoría de llamadas que recibimos nosotros en nuestras comunidades, la gran mayoría son para decir, pastor, mire? Pocas son aquellas, y pongo a Dios delante como testigo, en donde sus miembros lo llaman a uno para decirle, pastor, ánimo, persevere en el Señor, confíe en Él, descanse en Él, no importa, sigamos adelante, permanezcamos fieles, prediquemos la fidelidad a la palabra de Dios. ¿Qué hay que hacer, pastor? ¿Cómo puedo servir dentro de la iglesia? ¿Qué necesito para ser miembro de esta comunidad? Y hablo a sus conciencias. Ustedes saben que no miento. Dos, no midan el ministerio por el número de personas. Pastor,
Tal vez hoy no están los que deberían estar, pero están los que tienen que estar. ¿Saben que esto me encanta? Porque lo que veo es el propósito de Dios. Y qué bendición, porque lo que el Señor nos está mostrando en esta mañana, con la ausencia de algunos hermanos por diversas causas, es que Él es el Señor de la iglesia. Él sigue siendo quien gobierna esta iglesia. Y Él se va a ir. Y posiblemente vendrá otro. Y vamos a morir. Y va a venir otro, pero su iglesia, si es del Señor, permanecerá hasta que Él venga, hermanos. Qué bueno es esto, porque es un gran desafío para proclamar la verdad de Jesucristo, para anunciar la verdad del Evangelio, para enseñar su palabra. No midan el ministerio por el número de personas, sino por la obediencia a la palabra de Dios. Y 3, por favor, no se cansen de servir. Observen que no estoy diciendo, pastor, no se canse de servir. Estoy diciéndoles que son llamados a servir al Señor y a la obra del Señor. Aunque les juzguen, aunque los señalen, aunque piensen que no son útiles, recuerden, el Señor es nuestro juez y Él no olvida tu obra de amor. Amén, iglesia. Es un llamado a rodear a la iglesia, pero a rodear a nuestros pastores. Continuamente tengo que apoyar a muchos pastores. Y en ese acompañamiento, lo que la iglesia no sabe es que ellos sufren. Y muchas veces lo hacen en silencio. Como yo no soy de esta iglesia, pero soy de la iglesia del Señor, posiblemente me vuelvan a invitar o tal vez no. Mi deber es decirles, honren al ministro de esta iglesia, porque al honrarlo a él, están honrando a Cristo mismo. Cristo es quien escoge a sus ministros. Cristo. Y si algún día Dios te llama a ti, recuerda, yo estoy formando a uno dentro de nuestra comunidad y le digo, Oscar, vas a sufrir, aún así, ¿quieres seguir? Sí, pastor. Posiblemente la iglesia deje que muchas personas se vayan y quedes con 10, ¿aún así seguirás? Sí, pastor. Cuando no haya salario, ¿qué pasará, Oscar? Nada, pastor, trabajaré con mis manos. Oscar está enfermo. Hoy es mi reemplazo en la iglesia y sube con algo de oxígeno, una pila de oxígeno. Y cuando sube, se queda sin aire al terminar. Y él sabe que no hay cura para su enfermedad. Y le digo, tú no sabes cuándo llegará el día en que el Señor quiera llamarte, pero aún así, ¿quieres servirle? Hermanos, le servimos por quien Él es, no por lo que Él nos da. Que Dios nos ayude. Oremos. Señor, ayúdanos a ser fieles a tu palabra. Ayúdanos a cubrir las faltas de nuestros hermanos, a ser compasivos, a ser siervos, a ser administradores. Permítele a esta iglesia crecer conforme a la verdad de tu palabra. Guíales, susténtales con tu gracia.
pero que este candelero esté puesto delante de ti. Señor, tu iglesia carece de muchas cosas, y ejemplo de ello es la iglesia de Corinto y las 7 iglesias de Apocalipsis. La perfección será exclusiva del reino de Dios, pero asístenos para amarnos mutuamente, para amar a nuestros pastores, para acercarnos tiernamente a ellos, como a padres, dice tu palabra. Señor, aquí está tu iglesia, la cual quiere caminar conforme a la verdad de tu palabra. Susténtala, por favor. En tu nombre oramos. Amén y amén, mis hermanos. Dios los bendiga.